Iniciando la grabación. Ya, muy buenas noches, mi amada hermana Miriam, mi amada hermana Natalie. Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque podemos aprovechar esta instancia para seguir avanzando en el estudio. Le doy las disculpas del caso porque ayer no estaba en la casa, llegué un poco tarde, por eso no alcanzamos a realizar el estudio normal del día viernes. Pero hoy día sábado que tenemos este tiempo, ¿no es cierto?, podemos aprovecharlo, ya que no tuve programa en Radio Alianza. Así que Dios les bendiga, damos gracias al Señor, vamos a ir avanzando un poquito más cada día, ¿no es cierto?, en este estudio bíblico, que ha sido un poquito largo, pero de mucho provecho al saber, ¿no es cierto?, todo lo que Dios estableció en su palabra con respecto a estas fiestas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la redención del ser humano, precisamente, ¿ya? Ni más ni menos todo lo que nuestro amado Señor Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario y todo el cumplimiento de esta fiesta, ¿no es cierto?, que apuntan a toda la obra de redención del ser humano, de la raza humana. Así que ahí donde está mi amada hermana Natalie, ¿no es cierto? Bueno, si está el hermano Jorge por ahí, le envío un cariñoso saludo. Mi amada hermana Miriam, ¿no es cierto? Si está ahí con su linda almendra también, que Dios le bendiga a esa linda señorita. Y, ¿no es cierto? Vamos a tener un momento de oración. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu nombre, Padre. Te damos, Señor, las infinitas gracias por ser tan bueno, Dios amado, por bendecirnos, por estar con nosotros, por cuidarnos y por guardarnos. Gracias, Dios mío, Rey del cielo, porque si no fuera por tu gracia y por tu amor estaríamos perdidos lejos de tu presencia. Más, Dios mío, por tu amor, por tu gracia y tu misericordia, Padre Santo, tú nos bendices cada día, Señor, y te pedimos en esta noche que tu dulce Espíritu Santo nos enseñe la palabra de Dios. Señor, separado de ti, amado Señor Jesucristo, nada somos. Sin ti nada podemos hacer. Por eso, Padre, nos postramos ante el trono de tu gracia para pedirte perdón por nuestros pecados. Nos postramos, Señor, delante de tu presencia para rogarte que limpies nuestra mente, nuestro corazón, delante de tu presencia, que santifique nuestra mente, todo nuestro ser, Dios mío, nuestro corazón, para poder llegar ante el trono de tu gracia limpios por tu sangre bendita, Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos, Rey de gloria, Rey del cielo, por tu buena voluntad. Perdona, perdona, Señor, nuestras maldades, nuestras iniquidades. Borra nuestras rebeliones, Señor, y ayúdanos a vivir como hijos de Dios siempre. Muchas gracias por todo, Rey del cielo. Te pedimos, Señor, que tu dulce Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento, porque solamente tú puedes enseñarnos, bendito Consolador, la palabra de Dios. Que la voz de Dios prevalezca siempre, siempre por sobre la voz del hombre. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Lo último que estuvimos viendo, ¿no es cierto?, hace 2 viernes atrás, ¿ya? Hoy día estamos día sábado, aprovechando la oportunidad, ¿no es cierto? No pude salir en Radio Aliento porque hay una actividad especial. Estuvimos viendo todo lo referente al calendario bíblico. Ya eso ya lo vimos, ya hicimos las preguntas. Hoy día vamos a ver una pequeña explicación de las fiestas, ya una pequeña explicación. ¿Por qué? Porque la idea, ¿no es cierto?, en la primera parte, cuando vimos estas fiestas, vimos, ¿no es cierto?, la idea general, el contexto general más o menos de qué se trataban. De hecho, ustedes ya más o menos saben, todos, ¿no es cierto?, sabemos de qué se trata más o menos estas fiestas solemnes que Dios estableció para su amado pueblo Israel y que apuntan, ¿no es cierto?, a toda la obra de redención que el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, ha ejecutado y que va a seguir ejecutando. Entonces aquí hay una explicación, pero, ¿no es cierto?, hay siempre más nombres, más detalles, y por eso, ¿no es cierto?, lo vamos desarrollando un poco más lento, para ir tramo por tramo, ¿no es cierto?, y después poder hacer algunas preguntas también, que son muy facilitas, muy sencillitas. Bien, no sé si mi amada hermana Miriam, disculpe que la moleste tanto, hermana querida, si me puede ahí ayudar con la lectura. Siempre me Mi aprovecho de usted, hermano, hermana querida, disculpe. ¿en cuál está ubicado mi hermano? Página 6, ¿quién llegó por ahí? Hermano Enrique, estoy de visita en Hermano uno. Enrique. Bendiciones, mi amado hermano Enrique, Dios le bendiga. Amén. Amén. Entonces, ¿no es cierto?, vamos a leer en la hojita número 6, la hoja número 6, ¿ya? De la segunda parte que dice los Moedim de Yahweh, ¿ya? Ese archivo, ¿no es cierto?, que llegó con 12 hojas. Vamos en la hojita número 6, vamos en la mitad.
espero que pronto ya podamos terminar también, para ir a avanzar a otros temas muy importantes. Entonces estamos en la hojita número 6, ahí donde dice pequeña explicación de las fiestas. Eso vamos a compartir hoy día. Mi amada hermana Miriam, disculpe que la moleste, hermana querida. Si nos puede acompañar con la lectura ahí. Hermano Rudy dice, pequeña explicación de las fiestas. Correcto, hermana querida. Ya, mi hermano. Ya, vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y Santo Espíritu. Amén. Amén. Dice, pequeña explicación de las fiestas. Tal como se menciona en el capítulo 1, las fiestas son como los planos a través de los cuales Yahweh revela su plan de redención para el hombre y la tierra. Luego de la caída del jardín del Edén, ahí no sé cómo se pronuncia, Gran Eden, algo así. Gran Edén. Gran Eden, así como el Mesías, Yeshua, jugará en esa redención. Las fiestas están divididas en dos porciones principales, dependiendo si caen en primavera, y en el otoño. Las de la primavera nos enseñan acerca de la primera venida del Mesías, Yeshua, y del otoño acerca de la segunda venida del Mesías, Yeshua. Gracias, ahí nomás. Muy bien. Entonces, ¿no es cierto? Aquí nos encontramos con, vamos por partecita, ¿no es cierto? Aquí nos encontramos cuando dice pequeña explicación de la fiesta, ¿ya? ¿Qué es lo que son las fiestas? Dice aquí, ¿no es cierto? Son unos planos en los cuales el Señor, Yahweh, dice aquí, nuestra Biblia dice Jehová, revela el plan de redención, ¿no es cierto?, para el hombre y la tierra. Eso es muy importante. Las fiestas solemnes no tienen nada que ver, por así decirlo, ¿no es cierto?, con decir las fiestas judías, no, son las fiestas del Señor, las fiestas de Yahweh, las fiestas de Dios, ¿ya? En la cual, en forma, como dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versos 15 al 17, son una sombra de lo que había de venir. ¿Y quién es lo que había de venir? Toda la obra de redención del Señor Jesucristo, ¿ya? Por lo tanto, aquí no estamos siendo judaizantes por ningún motivo, ¿no es cierto?, al estudiar este tema, al estudiar esta fiesta. Para nada. Aquí, ¿no es cierto?, estamos plenamente estudiando la palabra de Dios porque hay algo más profundo de una celebración que Dios le dio al bendito pueblo de Israel. Hay algo más adentro. Y eso que está más adentro es, ¿no es cierto?, la redención del ser humano. Por eso dice aquí su plan de redención para el hombre y la tierra. Luego de la caída del Edén, ¿no es cierto?, son obvias, necesitamos un redentor que es el Señor Jesucristo, ¿ya? Y así como el papel que el Señor Jesucristo va a jugar en esa redención. Dice que aquí que las fiestas están divididas en dos porciones principales, dependiendo si caen en primavera o en verano. ¿Se acuerdan que en el primer archivo vimos que las fiestas de primavera eran Pesaj? Bueno, en hebreo se Pesaj, ¿no es cierto?, la Pascua, Hag HaMatzah, que son los panes y levadura, Bikurim, que son las fiestas de la primicia, y Shavuot, que son las fiestas de la semana, ¿ya? Esas cuatro fiestas caen en el hemisferio norte, en Israel, porque Israel está en la línea del Ecuador hacia el norte. En el hemisferio norte caen allá en la estación del año que se llama primavera. Para nosotros acá es otoño, ¿ya? Otoño. Ahora, las siguientes tres fiestas que faltan, es decir, la fiesta de trompetas, Día de Expiación y Sukkot o Cabañas, ¿ya? Esas caen en el hemisferio norte, es decir, en Israel, porque ahí tienen que celebrarse la fiesta, no en Japón o en Inglaterra, en África, en Sudamérica, no, nada que ver. Las fiestas tienen que ser como son de que el Señor se las dio al pueblo de Israel, tienen que tenemos que saber, ¿no es cierto?, que eso tienen que ver en el contexto del calendario de Israel, no del resto de las naciones. Y, ¿no es cierto?, las fiestas de otoño, que son las tres que faltan, se van a celebrar, ¿no es cierto?, en Israel cuando esté en la temporada, la estación del año llamada otoño. Para nosotros viene siendo primavera. Luego dice, ¿no es cierto?, la primera fiesta, las cuatro primeras fiestas nos hablan de la primera venida del Mesías. Eso es muy importante. Las cuatro primeras fiestas, es decir, Pascua, panes y levadura, primicias y la fiesta de la semana, nos tienen que ver con la primera venida del Señor Jesucristo. Y las otras tres fiestas tienen que ver, ¿no es cierto?, con la segunda venida del Señor Jesucristo. Lo que pasa es que ahí en la fiesta de trompeta está oculto el rapto o arrebatamiento de la iglesia y también los 7 años de la gran tribulación. Eso está oculto en la fiesta de las trompetas.
Ya vamos a ver ese detalle, obviamente, por eso está la explicación, por eso dice pequeña explicación de la fiesta. ¿Ok? Muy bien. Hermana Miriam, sigamos, por favor. Ya, mi hermano. En Oseas 6:3 está escrito: como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. La lluvia tardía y temprana en este pasaje generalmente se interpreta como la venida del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh. Esta es, de hecho, una interpretación y explicación válida. Sin embargo, la lluvia tardía y temprana se refiere a la primera y segunda venida del Mesías, Yeshua. Yahweh diseñó las fiestas en un contexto agrícola. Nos muestra lo natural para que pudiéramos comprender lo espiritual. Primera de Corintios 15, 46, 47. A lo largo del año, las lluvias caen en Israel en dos épocas principalmente, la primavera y el otoño. Si hacemos una referencia cruzada de Oseas 6:3 y Joel 2:23, me parece que no se ve bien ahí, Sí, podemos sí. ver que para el término lluvia tardía se usa la palabra hebrea moresh. Síganos, hermana. Hermana Miriam. Sí, hermano, lo estaba moviendo hacia abajo. Ah, Me ya. parece que aquí. Ya. ¿Qué significa maestro? ¿Estoy bien ahí, hermano? Sí, correcto. ¿Qué significa ¿Qué maestro? significa maestro? Y que para la expresión a su tiempo, en Joel 2:23, en hebreos, se usa la palabra, ay, no la puedo pronunciar, hermano, ahí, Sadash, no sé, Sedaká. Sadash, que Sedaká. significa, ¿cómo? Sedaká. Ya, justicia, significa justicia. El maestro de justicia es uno de los términos que describen al Mesías, Yeshua. Era el maestro de justicia enviado por Yahweh, como podemos Amén. ver en Juan 3:2. Juan 3:2, este hombre vino a Yeshua. Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que es de Elohim que has venido como un maestro, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces, si no Elohim no está con él. Yeshua fue enviado por Yahweh a la tierra para enseñarnos fielmente acerca de la justicia, así como Yahweh nos envía fielmente la lluvia. Isaías 55, 10, 11, la cosecha, los creyentes en el Mesías y el fruto que la lluvia, el Mesías, produce. Amén. Muchas gracias. Ya, Amén. entonces aquí este comentario habla, ¿no es cierto?, de que Jesucristo, la lluvia temprana y tardía, cuando habla ahí de Oseas 6:3, ya, que el Señor va a mandar la lluvia temprana y tardía, dice que el comentario, ¿no es cierto?, que eso generalmente se hace aplicación o hace alusión al Espíritu Santo. Y dice que es una explicación válida, que está bien. Pero aquí, ¿no es cierto?, él dice que esta lluvia temprana y tardía es una alusión directa al Señor Jesucristo, ya como maestro de justicia. Y ahí hace la explicación de maestro de justicia, ya. Cómo se describe, ¿no es cierto?, en este caso cuando vino Nicodemo de noche, ¿se acuerdan que le dijo, Rabí, le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él, ¿ya? Entonces ahí Jesucristo aquí lo presentan como el maestro de justicia. En el fondo el comentario es ese, ¿ya? ¿Quién es el maestro de justicia? Nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque según Oseas 6:3, que dice, ¿no es cierto?, que habla de la lluvia temprana y la tardía, ahí, ¿no es cierto?, la gran mayoría de los teólogos hacen una referencia a la venida del Espíritu Santo y dice que eso está bien, eso no está malo. Pero también la lluvia temprana y tardía, lo que quiere decir todo esto, es que también se refiere, ¿no es cierto?, a nuestro amado Señor Jesucristo. A eso se refiere el comentario, mi amado hermano Enrique, mi amada hermana Natalie, ¿no es cierto?, y mi amada hermana Miriam, que me está ayudando. Muchas gracias. Sigamos, hermana querida.
Ya. En Levíticos, Vayikra 2:3 está escrito: las fiestas solemnes de Elohim, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. La palabra hebrea traducida como convocaciones en Levítico, Vayikra 23:2-4 es migra, algo así, que significa un reposo. De ello podemos Repaso, ver que un repaso. Yahweh, un repaso, Sí, repaso. sí. De ello podemos ver que Yahweh nos dio las fiestas para que éstas fueran repasos anuales de los eventos que se llevarían a cabo como parte de la redención. Dado que Yahweh nos dio repasos para enseñarnos acerca de los principales acontecimientos de la redención, si queremos llegar a entenderlos, debemos comenzar por entender lo que Yahweh nos está enseñando a través de estos. El propósito nuestro al enseñar las fiestas es mostrar cómo estos repasos nos enseñan acerca de los acontecimientos reales de la redención y el papel que el Mesías, Yeshua, juega en ellos. Ya, gracias. Entonces aquí, ¿no es cierto?, este hermano hace el siguiente comentario de que Levítico 23:2, las fiestas solemnes, ¿no es cierto?, santas convocaciones. Otra de las palabras hebreas ahí también que se emplea es mikra, ¿ya? Que significa un repaso. Ya, de ello podemos ver, dice, ¿no es cierto?, que el Señor nos dio la fuerza para que sean repasos anuales y todos los años había que hacer lo mismo, ¿ya? En este caso Israel, ¿ya? De los eventos que se llevarían a cabo como parte de la redención. Es decir, de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, esto lo que este hermano quiere aquí afirmar es que como son repasos anuales, nosotros de alguna u otra manera debemos estar como siempre dispuestos a no tan solo a guardar estas fiestas, sino que también a realizarlas. Yo lo he dicho muchas veces, con el respeto que estos hermanos se merecen, ¿no es cierto? Esto podríamos decir así que no es necesario porque Jesucristo ya, él ya cumplió, ¿no es cierto?, con la fiesta de la Pascua, cuando él derramó su vida en la cruz de Calvario. Luego, ¿no es cierto?, en la fiesta de los panes y levadura, ya, o Hamaxá, él fue su cuerpo que estuvo en la tumba como 3 días y 3 noches, ¿no es cierto?, sin pecado. Luego, ¿no es cierto?, en la fiesta de las primicias, Jesucristo el primogénito de los muertos, primero resucitado de los muertos que nunca más muere. Y luego la fiesta, ¿no es cierto?, de la semana, es cuando vino el Espíritu Santo de Dios a la iglesia, que hasta el día de hoy todavía está. Por lo tanto, debemos entender ya que nosotros no debemos hacer como lo hace Israel, de celebrar algunas fiestas, ¿no es cierto?, porque en realidad Jesucristo ya lo cumplió todo. Las 3 fiestas que faltan, Jesucristo también las va a cumplir, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, en ese repaso, dice aquí que se nos enseña acerca de los principales acontecimientos de la redención. Eso es muy importante, ¿ya? En estos repasos que hay que hacer todos los años, debemos acordarnos de toda la obra de redención que Dios trazó a través del Mesías, es decir, a través del Señor Jesucristo, ¿ya? Dice, si queremos llegar a entenderlo, debemos comenzar por entender lo que Yahweh nos enseña a través de estos repasos, es decir, de todas estas fiestas solemnes. Dice, el propósito nuestro, dice, al enseñar la fiesta, es mostrar cómo estos repasos nos enseñan acerca de los acontecimientos reales de la redención y el papel que Mesías juega. Ya hemos dicho bastante veces. Hemos dicho, ¿no es cierto?, que el papel que juega el Señor Jesucristo en la redención es fundamental, porque sin Él estamos sonados. No tendríamos un Salvador, no tendríamos redención, no habría perdón de pecado, no habría nada. Por lo tanto, ¿no es cierto?, todas estas festividades, estas fiestas, apuntan a la obra de redención que Dios trazó, ¿no es cierto?, a través de su Mesías, que es nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo. ¿Ya? Sigamos, hermanita, hermana Miren, por favor. Hermana Natalia, Dios le bendiga. Bienvenida. Ya, mi hermano. Quedamos en Deuteronomio, ¿verdad? Ya. En Deuteronomios, Yahweh instruyó a su pueblo a que se presentara 3 veces al año en Jerusalén para celebrar las fiestas. Al llegar a la ciudad santa, ellos presenciaban las ceremonias establecidas por Yahweh, las cuales eran llevadas a cabo tanto en el templo como en los hogares. Estas ceremonias tenían un doble propósito. Con ellas se daba un vistazo al pasado y un vistazo al futuro. Muchas de estas ceremonias y las instrucciones específicas que debían seguir con respecto a la forma en que debían celebrarse estas fiestas se encuentran en la Misna, la enseñanza oral del judaísmo,
en la sección llamada Moed. Ahí no, ¿Ya? gracias. Ya. Ahí no, hermana querida, gracias, ya. Aquí, ¿no es cierto?, está diciendo que el Señor estableció que su pueblo Israel tenían que presentarse 3 veces, ¿no es cierto?, al año en Jerusalén, ¿ya?, para celebrar la fiesta. Era obligación, en esas 3 fiestas tenían que ir. Dice aquí, ¿no es cierto?, que las personas que llegaban ahí a Jerusalén, ¿no es cierto?, presenciaban la ceremonia, las cuales eran... se llevan a cabo en el templo, pero también en las casas particulares, en los hogares, ¿ya? Y que estas fiestas, ¿no es cierto?, que se celebraban tanto ahí en Jerusalén como en los hogares, tenían un doble propósito. Dice, con ellas se da un vistazo al pasado y al futuro, ¿ya? Eso es lo que dice aquí el comentario. Con ellas se da un vistazo, ¿no es cierto?, al pasado y también al futuro. Muchas de estas ceremonias dicen las instrucciones específicas que debían seguir con respecto a la forma que debían celebrarse. Estas fiestas se encuentran en la Mishnah, que lo que es la Mishnah es una tradición oral, ¿no es cierto?, del judaísmo, es decir, iban enseñándole a todos los hijos, había que enseñarles generación tras generación, ya la tradición oral, qué es lo que tenían que hacer. Aquí esto no lo vamos a ver porque realmente es un asunto que tiene que ver más que nada con el judaísmo y se desvía aquí un poquito el comentario de lo que es la fiesta, ¿ya? Así que por ahora lo vamos a pasar por alto. Vamos a la hojita número 8, por favor, hermana Miriam. Esa partecita la obviamos porque no tiene mucho que ver con nosotros. Es más que nada cuestiones del judaísmo propiamente tal. No nos interesa mucho. Bueno, si usted quiere leerla, léala, por supuesto. Pero, ¿no es cierto?, lo principal de la esencia del estudio bíblico no es saber la tradición oral de la Mishnah, que se divide en tantas partes para allá y tantas partes para acá. No. Eso no. Para nosotros, para Israel, tiene un buen sentido, está bien, pero para nosotros no. Nada. Entonces vamos a la hojita número 8, hermana, miren, por favor. Ya, hermano, dice, donde dice hay 4 aspectos importantes. Correcto. Estoy equivocada, ya. Dice, hay 4 aspectos importantes que debemos recordar en cuanto a las 7 grandes fiestas del Eterno. 1. Todas las fiestas son tanto históricas como proféticas. 2. Todas nos enseñan acerca del Mesías Yeshua. 3. Todas están enmarcadas en un contexto agrícola. 4. Todas nos enseñan acerca de nuestra relación personal con Yahweh y cómo debemos caminar con Él mientras crecemos en el entendimiento divino, dejando de ser niños para poder llegar a ser creyentes maduros. Dice, es importante recordar que como una unidad completa, las fiestas nos enseñan y nos revelan acerca del plan completo de Yahweh. Sin embargo, cada una enfoca en un tema específico de su plan. Ahí nomás, gracias. Muy bien. Ya. Entonces, aquí nos saltamos esa partecita que tiene que ver con la Mishnah y la tradición oral y bla, 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 bla. Esa parte no nos interesa a nosotros, ¿ya? Para nada. Dice, hay 4 aspectos importantes que debemos recordar en cuanto a las fiestas del Eterno, las fiestas del Señor, las fiestas de Yahvé, de Jehová, etc. ¿Ya? Primero, que todas las fiestas son tanto históricas como proféticas, es decir, tuvieron un cumplimiento histórico, pero también son proféticas, que tienen un cumplimiento, ¿no es cierto?, pleno en el Señor Jesucristo. Luego dice, todas nos enseñan acerca de la venida del Mesías, de Jesús. Todas están enmarcadas en un contexto agrícola, tienen que ver con la agricultura, con la producción para Israel en forma física. Para nosotros, ¿no es cierto?, tiene que ver Jesucristo, ¿no es cierto?, la obra de redención en forma espiritual. Y 4 dice, todas nos enseñan acerca de nuestra relación personal con Yahweh, con Jehová, con el Señor, ¿ya? Y cómo debemos caminar con Él, mientras crecemos en el entendimiento divino, dejando de ser niños para poder ser creyentes maduros. Es decir, toda esta relación de entender estas fiestas del Señor, también aquí dice este hermano, nos enseñan acerca de la relación que tenemos que tener con el Señor para ir cada día madurando más como hijos e hijas de Dios, ¿ya? Y dejar de ser niños, dejar de tener actitudes de niño, vocabulario de niño, etcétera, ciertas personas inmaduras, etcétera, etcétera. Ya, sino que al entender esta fiesta, debemos, ¿no es cierto?, de alguna manera u otra también, esto tiene que impactar nuestra vida, nuestro corazón, de saber, ¿no es cierto?, que toda la obra de redención que Dios trazó a través de Jesucristo, el Hijo de Dios,
ya debe también llevarnos a una madurez espiritual. No podemos ser los mismos de hace 2, 3 o 5 años atrás o 10 años atrás. Tenemos que ir madurando, creciendo, ¿ya? Y dice aquí, ¿no es cierto?, que como una unidad completa, es decir, las 7 fiestas, ¿ah? Eso es una unidad completa, las 7 fiestas, nos enseñan y nos revelan, ¿no es cierto?, acerca del plan completo del Señor. Lo hemos dicho muchas veces, toda la obra de redención está escrita, es oculta, por así decirlo, en esta fiesta, pero, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera, cada una forma un tema específico. Por ejemplo, la Pascua habla del sacrificio de Jesucristo. La fiesta de los panes sin levadura, su cuerpo que estuvo en la tumba. La fiesta de las primicias, la resurrección del Señor Jesucristo como primogénito de los muertos. La fiesta de la semana, la venida del Espíritu Santo. La fiesta, ¿no es cierto?, de las trompetas, nos hablan ahí del rapto, arrebatamiento de la iglesia y también de los 7 años de la gran tribulación. El día de expiación nos habla, ¿no es cierto?, de la segunda venida del Señor Jesucristo, donde el Señor va a limpiar, purificar, ¿no es cierto?, a su amado y bendito pueblo Israel para que entre el milenio. Y por último, la última fiesta nos habla del reinado milenial. Te fijas, cada una toma como un todo, ¿no es cierto?, como un todo. Las fiestas, ¿no es cierto?, apuntan a todo el plan del Señor, pero también cada una abarca diversos aspectos de ese plan. A eso se refiere el comentario. Sigamos, mi amada hermana Miriam, por favor. Ya, mi hermano. Dice, las fiestas de la primavera. Las 4 fiestas de la primavera son la Pascua, Pesach, panes sin levadura, Hag HaMatzot, primicias, Bikurín, y las fiestas de las semanas, Shavuot o Pentecostés. Número 1, la Pascua, Pesach. Se celebra en el primer mes del calendario religioso, Aviv, también conocido como Nisan, en el día 14, Levíticos, Vayikra 23:5. 2. Panes sin levadura, Hag HaMatzot. Sigue inmediatamente después del primer día de la Pascua. Se celebra en el primer mes, Aviv, Nisan, del día 15 al día 21, Levíticos, Vayikra 23:6-8. 3. La fiesta de las primicias o las primeras frutos de la cosecha de cebada, Bikurín, se celebra durante la semana de panes sin levadura. Siempre cae el día siguiente del Sabbat, semanas, el primer día de la semana, que nosotros llamamos domingo. Levítico, Correcto. Vayikra 23:11, del 9 al 11. En los tiempos antiguos, en este día se mecían tallos de cebada ante Yahweh como parte de la ceremonia prescrita. Hoy día esta fiesta ya no se celebra en el judaísmo tradicional. 4. La fiesta de las semanas, Shavuot, también se le conoce con el nombre de Pentecostés. Comenzando desde la fiesta de las primicias, Bikurín, se cuentan 50 días, lo cual se conoce como contar el Omer. El día 50, luego de la fiesta de las primicias, Bikurín, cae la fiesta de las semanas, Shavuot o Pentecostés. Levíticos 23:15 al 21. Nota, Pentecostés se origina de una palabra en griego que significa 50. Estas 4 fiestas de primavera se consideran como una misma unidad interrelacionada. La fiesta de las semanas, Shavuot, es considerada como la conclusión o el hacer de la Pascua. Eso. La época de la Pascua, Pesach, que se considera completa hasta que se celebra el Shavuot Pentecostés. Muy bien, muchas gracias, hermana querida. Aquí, ¿no es cierto?, entonces ya nos encontramos, dice, no se olviden, las fiestas, dice, como una unidad completa, ya, donde el Señor, Yahweh, Jehová, el Señor, nos enseña el plan completo del Señor, ¿ya? La fiesta, pero cada uno enfoca un tema específico, ya lo expliqué. Entonces, por ejemplo, aquí dice las 4 fiestas de primavera. Ya no se olvide, primavera en el hemisferio norte, para nosotros viene siendo otoño, ¿ya? Pero aquí lo que manda es la fiesta del hemisferio norte, porque Israel está en el hemisferio norte. Entonces dice las fiestas de primavera, dice las 4 fiestas de primavera son la Pascua, Pesach, panes y levadura, Hag HaMatzot, primicias, Bikurim, y la fiesta de semana, Shavuot.
Luego dice, ¿no es cierto?, la Pascua se celebra en el primer mes, a los 14 días, ¿no es cierto?, el día 14, el mes de Aviv o Nisan. Luego dice, los panes y levadura, sigue inmediatamente después del primer día de la Pascua, ¿ya? Se celebra durante el primer mes, ya nosotros lo sabemos, meses de primavera, del día 15 al 21, son 7 días. Luego dice la fiesta de las primicias, ¿no es cierto?, los primeros frutos de la cebada, picurín, se celebra durante la semana de los panes y levadura, ya ahí, ya siempre cae el día siguiente al Shabbat, etcétera, etcétera, ya. Lo que nosotros, el primer día de la semana, nosotros llamamos domingo. Dice, por último, 4 dice la fiesta de la semana, ya, o Shavuot, también se conoce con el nombre de Pentecostés, ¿ya? Se comienza desde la fiesta de las primicias, se cuenta 50 días, lo cual se conoce como contar el Omer, eso hasta el día de hoy lo hacen, ¿ya? El día 50, luego de la fiesta de las primicias, cae la fiesta de la semana o Pentecostés. Aquí dice nota, Pentecostés se origina en una palabra griega que significa 50, ¿ya? 50 días después del Señor Jesucristo que murió en la cruz de Calvario, es decir, de la Pascua, se cuenta 50 días, ahí, ¿no es cierto?, cayó Pentecostés. Ok. Dice, estas 4 fiestas de primavera se consideran como una unidad completa, es decir, todo interrelacionado. Por eso dice, la fiesta de la semana, o Shavuot, ¿ya?, es considerada como la conclusión, o Atzeret de la Pascua, es decir, cuando termina, ¿ya? La época de la Pascua no se considera completa hasta que se celebra Shavuot, es decir, desde Pesaj hasta Shavuot, todo eso se considera como una unidad completa, se celebran completitas, la Pascua, los panes y levadura, ¿no es cierto?, la fiesta de las primicias y la fiesta de Shavuot. Por eso el Señor ya cumplió esas 4 fiestas. Cuando murió en la cruz del Calvario, estuvo en la tumba 3 días y 3 noches, resucitó y envió al Espíritu Santo. Todo eso ya se cumplió. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hasta el momento, ¿todo bien? Muy facilito, muy sencillito, ¿ya? Hay algunos nombres, algunas cositas en hebreo ahí, pero nada del otro mundo, por así decirlo. Sigamos, hermana Miriam, por favor. Ya, dice, quedé en la historia, ¿verdad? La historia del éxodo de Pesach a Shavuot. Pesach, la Pascua, tiene sus orígenes en Egipto, Misraim, algo así. Israel. Símbolo del mundo, donde los hijos de Israel, habiendo sido esclavizados, cuando los hijos de Israel clamaron a Yahweh para que recordaran las promesas que había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, Yahweh escogió a... Espera, mi hermano, voy a cambiarla. Pues 9. Sí, un libertador llamado Moisés. Yahweh le dijo a Moisés que sacaría a los hijos de Israel de Egipto y los llevaría a la tierra prometida. Éxodos 3:8. Cuando Yahweh envió a Moisés ante el faraón, no le dijo que le pediría al faraón que permitiera que los hijos de Israel abandonaran Egipto para ir a la tierra prometida. Más bien, Yahweh solamente instruyó a Moisés para que pidiera al faraón que dejara ir a los hijos de Israel a un viaje de 3 días al desierto para hacer sacrificios a Yahweh. Éxodos 3:18. Moisés obedeció las instrucciones de Yahweh al pie de la letra, tal como se puede ver en Éxodos 5:3. El primer reto que el faraón hizo al Todopoderoso de Israel fue negarse a dejar ir al pueblo de Yahweh para que celebrara su fiesta y fueran a hacer sus sacrificios. Luego de una impresionante serie de plagas que afligieron a todo Egipto por causa de la dureza del corazón de Faraón, los hijos de Israel fueron finalmente liberados y pudieron salir de Egipto cargados con las riquezas de los egipcios. Los hijos de Israel llegaron a las orillas del Mar Rojo, Mar de Cañas, en día 17 del mes de Aviv Nisan, que es 3 días después de la Pascua, en el primer mes del calendario religioso. El Cordero de la Pascua había sido sacrificado el día 14 de Nisan y el pueblo de Israel había abandonado Egipto antes de la medianoche de ese 15
luego que el ángel de la muerte había matado a todo primogénito en Egipto. Cuando Faraón vio que los hijos de Israel estaban atrapados por el mar, neces- nes- Neciamente. neciamente tomó la decisión de perseguirlos con su ejército. Éxodos 14 al 9. Los hijos de Israel se atemorizaron, pero Moisés se levantó y les dijo, ¿cómo está escrito? No temáis, estad firmes y velad la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros. Éxodos 14:13. El Mesías en hebreo significa salvación o salvador. Mateo 12:21. En este momento el mar se abrió y los hijos de Israel cruzaron el mar Rojo en tierra seca, mientras que el ejército egipcio junto con el faraón perseguía a los hebreos para finalmente ahogarse en las aguas del mar Rojo. Éxodos 14, 25, 28, 15, 4 y 19. La Biblia dice que la mano derecha de Yahweh destruyó a los egipcios. La mano derecha de un término que describe a Moisés, al Mesías, en Salmos 44:3, 48:10. Ahí nomás, ahí nomás, mi querida. Ya, Sale muchas igual. gracias. Ya. Muchas gracias. Entonces, aquí, ¿no es cierto? ¿Quién llegó por ahí? Yo, hermano Rudy, la hermana Sonia. Ah, la hermana Sonia, ya, muy bien. Bienvenida, hermana Sonia, muy bien. Entonces, aquí lo que está hablando, ¿no es cierto?, en esta hojita número 9, vamos en la hoja número 9, ¿ya? De la segunda parte que vimos, ¿no es cierto? Aquí lo que está hablando, aquí este hermano dice un vistazo de la salida de Egipto, de la Pascua, de la salida de Egipto. ¿Por qué el éxodo, ¿no es cierto?, es tan importante para Israel? Primero, porque aquí nos habla, ¿no es cierto?, que el Señor levantó a un libertador que era Moisés, ¿ya? Moisés, a través de la mano de Moisés, el Señor sacó, ¿no es cierto?, a su amado pueblo de Israel. Dice aquí, ¿no es cierto?, que Misrahim, o Egipto, para que ustedes escuchen alguna vez, Misrahim o Misrayim significa Egipto, ¿ya? Es símbolo del mundo, símbolo del mundo. Es decir, si hacemos una aplicación espiritual, ¿de dónde nos sacó el Señor Jesucristo? Del mundo. ¿De dónde nos salvó? Del mundo. Entonces, el Señor sacó a su amado y bendito pueblo de Israel de la esclavitud del mundo, por así decirlo, ¿ya? Lo sacó hacia la tierra prometida. ¿De dónde nos sacó el Señor Jesucristo? Del mundo, de la inmundicia, el pecado y la maldad, y nos va a llevar, ¿dónde? A la casa del Padre, al cielo, en el rapto o arrebatamiento de la iglesia. ¿Te fijas? Entonces, aquí estos hermanos, como son judíos mesiánicos, ellos hacen mucho énfasis en que la Pascua en realidad tiene que ver con la salida de cuando Israel salió de Egipto, y está bien, pero para nosotros vamos más adentro, picamos más adentro y entendemos que la Pascua tiene que ver con la redención de de todo el mundo, la obra redentora que Jesucristo hizo no tan solo para Israel, para todo el mundo. Es decir, el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Entonces luego aquí, ¿no es cierto?, todo lo que leyó nuestra madre hermana Miriam tiene que ver, ¿no es cierto?, con, porque ellos le dan mucha importancia cuando Israel salió de Egipto, y está bien, está bien. Israel salió de Egipto, de la esclavitud, y iba, ¿no es cierto?, iba encaminado por mano de Moisés, ya, obviamente que el Señor lo iba cuidando y todo lo demás, una columna de fuego en la noche para que estén calentitos, ¿no es cierto?, y una columna de nube en el día los protegía, les daba sombra, porque yo estuve 30 años en Arica y es un desierto. En el día hace una calor espantosa y en la noche hace un frío que cala los huesos. Entonces, en eso el Señor se preocupaba, ¿no es cierto?, ese detalle de su amado y bendito pueblo Israel. ¿Y cómo lo pagaba Israel? Murmurando contra el Señor. Ya, eso a Dios no le agrada. Ellos no veían que cómo no tan solo cruzaron el Mar Rojo en forma, el único pueblo del mundo que ha cruzado un mar así a pie, ha sido Israel. Después, por si fuera poco, ¿no es cierto?, el Señor, como le digo, le colocaba la columna de fuego en la noche para que los alumbrara y los mantuviera calentitos por el frío, y también, ¿no es cierto?, durante el día les colocaba una nube para que les diera sombra. Mire qué bueno es el Señor con su amado pueblo Israel. ¿Se fija? Entonces, ellos celebran mucho eso, pero nosotros, por así decirlo, los cristianos evangélicos, entendemos que el asunto va mucho más allá de que cuando Israel salió de Egipto. Nosotros vamos, ¿no es cierto?, picamos más adentro y entendemos que es la redención, ¿ya?,
No tan solo que Israel salió de Egipto simboliza la Pascua, sino que también, ¿no es cierto?, o Pesaj en hebreo, sino que principalmente, ¿no es cierto?, la Pascua o Pesaj simboliza la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, el sacrificio que él hizo para nuestra redención, nuestra justificación, nuestra salvación, etcétera, etcétera. Y pronto nuestra glorificación cuando Él nos venga a buscar y nos vayamos en el rapto o arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Entonces todo esto que leyó nuestra madre hermana Miriam es un poquito largo aquí, extenso, pero apunta a eso, ¿ya? Porque estos hermanos son judíos mesiánicos. Aquí Israel salió de Egipto y pasaron el Mar Rojo y todo ese tipo de cosas, ¿ya? ¿Qué más tenemos por aquí? Yeshua en hebreo significa salvación o salvador. Yeshua, para nosotros en español es Jesús, ¿ya? Y dice aquí, ¿no es cierto?, lo más importante, dice, la mano derecha de Yahweh destruyó a los egipcios, la diestra de poder. La mano derecha, dice, es un término que se describe al Mesías, y ahí da varias citas bíblicas que usted las puede leer en su casa, ¿ya? La diestra del Señor, ¿no es cierto?, destruyó a los egipcios, dice, ¿ya? Pero que la mano derecha hace una alusión directa al Mesías, al Señor Jesucristo. Y ahí dice, habla de Salmo, de Isaías, de Hechos, de Hebreo, etcétera, etcétera. La mano derecha, ¿no es cierto?, la diestra del Señor es una alusión, según este comentario de acá estos hermanos, al Señor Jesucristo, al Mesías. ¿Ya? Ya, hermanita Miriam, sigamos, por favor. Ya, mi hermano. Dice, es importante resaltar que el faraón junto con su ejército se ahogó en el mar. En los días de José hubo una hambruna en Israel y los hijos de Israel descendieron a Egipto y se sometieron al gobierno del faraón. Como consecuencia, el faraón podía considerarse como dueño legal de este pueblo. Este derecho de propiedad, podía ser anulado únicamente con su muerte y así liberar a los hijos de Israel para que se pudieran dirigir a la tierra prometida. En ese sentido, Yahweh no violó la palabra dada a Faraón a través de Moisés cuando le pidió que dejara ir al pueblo en un viaje de 3 días al desierto para luego continuar a la tierra prometida. Cuando Faraón murió, el derecho de propiedad sobre los hijos de Israel quedó invalidado legalmente. Por ende, el pueblo era libre de ir a la tierra prometida. Por esta razón, la época de la Pascua, Pesaj, es la llamada la fiesta nuestra liberación. Ya, ahí, ¿se fijan? Ahí no, gracias, hermana querida. Entonces dice, la Pascua es llamada la fiesta de nuestra liberación. ¿Por qué? Porque Israel, ¿no es cierto?, por razones había hambre, hubo hambre en la tierra, y se acuerdan que José, ¿no es cierto?, guardó provisiones ahí, y llegó a ser el segundo ahí después de Faraón, etcétera. Ya, y Jacob, ¿no es cierto?, vinieron con sus hijos porque tenían hambre, ¿ya? Y no se olvide que el hambre, la alimentación es algo fundamental, alimentarse del ser humano, tomar agua y comer alimento, ¿ya? Entonces Israel, de donde estaban viviendo ahí en la tierra de Canaán, bajaron a Egipto, José con todos sus hijos, con toda su familia, como 70 personas, entraron ahí, se sometieron voluntariamente al faraón, ¿ya? El faraón, un tipo de tirano del enemigo, ¿ya? Entonces el Señor dice aquí el comentario, ¿no es cierto?, que cuando la única forma de ser libre de ese pacto, por así decirlo, ¿ya?, de ese compromiso, ese convenio que hicieron, que Israel se sometió a la voluntad de Faraón, era que Faraón muriera. Y precisamente eso fue lo que pasó, ¿ya? Cuando el Señor, ¿no es cierto?, abrió el Mar Rojo, el ejército con Faraón a la cabeza ahí, ¡pum!, murieron aplastados, murieron ahogados. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el Señor, una vez muerto en este caso Faraón, el pueblo de Israel era libre, ¿no es cierto?, de seguir hacia la tierra prometida. Si lo aplicamos esto a nosotros, a la parte de la iglesia, nosotros, ¿no es cierto?, del momento que cuando le entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Jesucristo, el Hijo de Dios, viene el Señor, ¿no es cierto?, nos toma y nos mata en la cruz del Calvario, morimos con Él, ¿ya? Y cuando el Señor Jesucristo se levantó de la tumba, nosotros, ¿no es cierto?, somos resucitados a una nueva vida con nuestro amado Rey Salvador Jesucristo, resucitados a una nueva vida. Eso es simbólico, ¿se fijan?
Entonces, eso mismo que pasó con Israel, que se sometió voluntariamente a Faraón, tipo de Satanás, ¿no es cierto? Dictador perverso y malo, ¿ya? Pero que cuando éste murió, ¿ya? Israel fue libre para llegar a la tierra prometida. Para nosotros, podríamos decir, ¿no es cierto?, una aplicación espiritual, cuando nuestro amado Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pagó nuestros pecados, pero cuando Él resucitó, nosotros primero morimos con Él, ¿ya?, en la cruz del Calvario, pero también resucitamos a una vida nueva. Y ahora vamos camino a la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Israel, ¿no es cierto?, iba rumbo a una tierra física, ¿ya? Y nosotros espiritualmente vamos, ¿dónde? A la ciudad celestial, para la Nueva Jerusalén. Eso sale en Juan capítulo 14, del verso 1 al 3. Ahí el Señor, ¿no es cierto?, prometió venir a buscarnos y llevarnos a la casa del Padre. ¿Ok? Entonces dice, cuando Faraón murió, el derecho de propiedad de los hijos de Israel quedó invalidado legalmente, porque murió el Faraón, ¿ya? Por ende, el pueblo de Israel podía ir tranquilamente a la tierra prometida, ya, a la tierra ahí de Canaán. Ahora dice, por esta razón, la época de la Pascua o Pesaj es también llamada la fiesta de la liberación. Por eso Israel le da mucha importancia a la fiesta de la Pascua, pero no indaga más adentro. Más adentro está la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No tan solo la liberación de Israel. Para nosotros podríamos decir, Jesucristo nos libertó del pecado, de la ley del pecado, que nosotros no teníamos ni una posibilidad de liberarnos de eso, de salir de eso, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, gloria a Dios por nuestro amado Señor Jesucristo, que en esa fiesta de la Pascua ya no tan solo sacó al pueblo de Israel de una libertad física, a nosotros nos libertó del pecado. Sigamos, hermana, por favor, hermana Miriam. Ya nos queda poquito ya. Ya, dice, en términos espirituales, el faraón es un tipo de Satanás. Hasta que aceptamos al Mesías en nuestras vidas, Satanás tiene derecho legal sobre nosotros por la muerte de Yeshua. Este derecho legal que Satanás tiene sobre nuestras vidas queda invalidado y somos entonces libres para poder entrar a la tierra prometida espiritual de Yahweh y recibir todas las promesas que Él nos ha hecho. Gracias, ahí no. Entonces, se fija, aquí hay un pequeño resumen que hace este hermano, dice, en términos espirituales, para nosotros, para la iglesia, el faraón es un tipo de Satanás, Hasatán, ¿ya? Hasta que aceptamos al Mesías, a Jesucristo, el Hijo de Dios, como Señor y Salvador personal de nuestras vidas, ¿ya? Yeshua, ¿ya? Satanás tiene derecho legal, claro, porque legalmente, ¿no es cierto?, como toda la raza humana nace en pecado, el enemigo tiene derecho legal, pero del momento que le rendimos nuestra vida y nuestro corazón al Señor Jesucristo, ya ese derecho legal se rompe con el enemigo y ahora pasamos a ser dueños de nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo, ¿ya? Por la muerte de Yeshua, dice, este derecho legal que Satanás tenía sobre nuestras vidas queda invalidado, queda roto, tal como, ¿no es cierto?, como pasó con Israel. Israel, del momento que Faraón murió, ese derecho legal, ¿no es cierto?, quedó roto e Israel podía ir a la tierra prometida, una tierra física ahí en Canaán. Para nosotros, en el momento que le rendimos nuestra vida y nuestro corazón a Jesucristo, el Hijo de Dios, ya ese derecho legal que el enemigo, ¿no es cierto?, el innombrable, tenía derecho sobre nuestra vida, quedó roto, quedó anulado. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió, pero también resucitó. Y ahora nosotros vamos a la Jerusalén celestial, para la casa del Padre. Juan capítulo 14, del 1 al 3. Eso es muy importante, porque allá está nuestra redención. Aquí en la tierra no tenemos herencia, por así decirlo. Nos sacamos, como dijo Jesús, el Señor, ¿no es cierto?, aquí en la tierra no debemos hacer tesoros aquí en la tierra, donde el orín y la polilla y ladrones roban, hurtan, todo se echa a perder acá. Hacer tesoros en el cielo, allá está nuestra morada celestial. ¿Ya? Dice, por la muerte del Señor Jesucristo, es decir, por la Pascua, ahí murió, en esa fiesta murió Jesucristo, el derecho legal que el enemigo tenía sobre nuestra vida quedó invalidado. Ahora somos libres para poder entrar a la tierra prometida celestial, ya la patria celestial, la Nueva Jerusalén, y recibir todas las promesas que Él nos ha dado. Eso es ya más o menos el resumen de lo que acaba de leer la hermana Miriam. Sigamos, hermana Miriam. Ya. 50 días después del Mar Rojo, Shavuot, Pentecostés. Pasaron 47 días desde la cruzada del Mar Rojo, Nisan 17, hasta el día en que Moisés se reunió con Yahweh en el monte Sinaí,
durante 47 días. Los hijos de Israel viajaron a través del desierto antes de llegar al monte Sinaí. Al tercer día del tercer mes, Sivan, Éxodo 19:1, Ay, no, Yahweh ay, no, ya, había... ay, no, Ya. ay, no, hermanita querida, gracias. Ya, aquí, ¿no es cierto?, desde el momento, ¿no es cierto?, que Israel salió, ¿no es cierto?, el día 14, cuando comieron la Pascua y rapidito, salieron en la noche, ya el día 14 de Nisan, primer día del mes, ¿no es cierto? El día 17, 3 días después, cruzaron el Mar Rojo, ¿ya? Y a los 47 días llegaron al monte Sinaí para que Dios le diera la ley, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel por medio de Moisés, ¿ok? Entonces el Señor le dice ahí que 3 días el pueblo de Israel tenía que estarse santificando. Santifica al pueblo durante 3 días, 47, 48, 49, 50. Al día 50 descendió la gloria de Dios al monte Sinaí Moisés, ¿no es cierto?, subió a recibir la ley y ahí él bajó a la presencia del Señor y Dios le entregó los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Por medio de Moisés se la dio a Israel. Bueno, para nosotros, para la iglesia, una vez que Jesucristo, ¿no es cierto?, murió, resucitó, etcétera, 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 50 días después, ¿vino quién? Vino él, Espíritu Santo, a morar en nuestros corazones. Para Israel fue una ley, ¿ya? Para nosotros vino él, Espíritu de Dios en Pentecostés, la fiesta de Shavuot. ¿Ya? Eso es lo que dice ahí. Sigamos, hermanita Miriam, por favor. Ya, dice, Yahweh había instruido al pueblo a través de Moisés para que se santificaran antes de la visita que les haría 3 días más tarde en el monte Sinaí, que sería el 6º día del tercer mes de Sivan. Éxodos 19, 10, 11. Este sería el día 50 luego de haber cruzado el Mar Rojo. Este día llegó a ser conocido como la revelación de Yahweh en el monte Sinaí. El día 50, luego de haber cruzado el Mar Rojo, el 17 de Nisan, se celebraría la fiesta de las semanas, Shavuot o Pentecostés. Gracias. Ya. Entonces, aquí está lo que le acabo de decir. El pueblo salió, ¿no es cierto?, ya de Egipto en la noche, del día 14, el día 17 cruzaron el Mar Rojo, ¿ya? Y al día 47 llegaron a los pies del monte Sinaí. El día 50 bajó, ¿no es cierto?, la presencia del Señor, se le dio la ley, las tablas de la ley, etcétera, a Moisés para la nación de Israel. Para nosotros, ¿no es cierto?, desde Jesucristo, la Pascua, hasta el día 50, ¿qué es lo que sucedió? Vino el Espíritu Santo. Una vez que Jesucristo murió, resucitó, fue glorificado arriba, luego vino el Espíritu Santo. Por esto estas fiestas son tan importantes, ¿ya? Tanto para Israel como para la iglesia. Para nosotros no es una aplicación física, es una aplicación espiritual. Eso es muy importante. Y por último, hermanita Miriam, aquí dice el resumen. En la hojita, estamos en la hojita ya número 10. Estamos casi por terminar el estudio y ya falta poquito. Ya. Por lo tanto, en la historia del Éxodo podemos ver que el Cordero fue sacrificado el día 14 de Nisan, el día de la Pascua, Pesash. En el 15 de Nisan, el día de los panes sin levadura, Hag HaMatzah. El pueblo salió de Egipto en el 17 de Nisan. Los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo 50 días más tarde, en la fiesta de las semanas, Shavuot o Pentecostés. Yahweh les entregó la Torá, instrucción, en el monte Sinaí. En los siguientes capítulos veremos cómo Yeshua murió en el día de la Pascua, Pesach, 14 de Nisan. Fue sepultado en el día de los panes sin levadura, Hag HaMatzah, 15 de Nisan. Fue resucitado en el día de las primicias o primeros frutos, Bikurín, 17 de Nisan. Y el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes 50 días después de la resurrección de Yeshua en el día de Pentecostés, Shavuot. También descubriremos cuál es el significado de estas fiestas a nivel personal para el creyente y cómo se relacionan con nuestra relación personal con Yahweh. Muchas gracias. Ya. Hasta hoy día llegamos hasta aquí. Aquí, ¿no es cierto?, este es un resumen. Si ustedes lo ven, yo le puse un corchete ahí que dice resumen. ¿Ya? ¿Sí? Dice resumen. Resumen. Ya. ¿Por qué? Porque en este pequeño resumen, ¿ya?,
aquí este hermano que son judíos mesiánicos, ¿no es cierto? Resumen muy bien todo lo que es las 4 primeras fiestas de primavera. Dice, ¿no es cierto? Por lo tanto, dice la historia del Éxodo. Éxodo significa salida, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Podemos ver que el cordero fue sacrificado el 14 de Nisan, la Pascua, Pesaj, ¿ya? En el día 15 de Nisan, o el día de los panes sin levadura, Jajamazá, el pueblo salió de Egipto. En el día 17 de Nisan, los hijos de Israel cruzaron el Mar Rojo. 50 días más tarde, dice, en la fiesta de la semana, o Shavuot, o Pentecostés, Yahweh le entregó la Torá, ya en el monte Sinaí, ¿a quién? A Moisés. ¿Ya? Dice, en los siguientes capítulos veremos cómo Yahshua, o Jesucristo, Jesús el Señor, murió en el día de la Pascua, 14 de Nisan, fue sepultado en el día de los panes sin levadura, día, dice, Jajamazá, el 15 de Nisan, fue resucitado en el primer día de las primicias, primero fruto, ¿ya? 17 de Nisan, primer mes del calendario religioso, ya lo vimos, y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, descendió sobre los creyentes 50 días después de la resurrección de Yahshua en el día de Pentecostés. ¿Fija? Por eso yo le puse ahí un corchetito ahí, ya una llavecita que le puse resumen. Eso es muy importante. Bien. Terminamos nuestro estudio bíblico. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que no haya quedado claro. En ese corchetito que yo les puse ahí, esa llavecita, ahí está todo el resumen de lo que acabamos de leer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿no es cierto?, murió en la Pascua, 14, fue sepultado el día 15 del mes de Nisan, ¿se entiende? ¿Ya? No vamos a decir marzo o abril de nosotros, no, tenemos que abocarnos al calendario de Israel, calendario religioso. No se olvide que ya lo vimos la vez pasada. Hay 2 calendarios en la Biblia, el religioso y el civil. El civil que fue creado por la nación de Israel y el religioso, por así decirlo, que fue el que el Señor le dio. Entonces, ¿no es cierto? Jesucristo murió en Pesaj, 14, fue sepultado el 15, ¿no es cierto?, según la fiesta de los panes sin levadura, tuvo 3 días y 3 noches en el corazón, en la tumba y su cuerpo físico, ¿ya? Luego, ¿no es cierto?, en la fiesta de Bicurín, de primicias, Jesucristo resucitó, ¿ya? Y por último, ¿no es cierto?, en la fiesta de Pentecostés, ahí vino el Espíritu Santo. Ese es por un resumen, ¿no es cierto?, de las 4 primeras fiestas. Pesaj, Jajamazá, Bicurim y Shavuot, o Pascua, panes sin levadura, primicias y la fiesta de la semana. Ahí está el resumen. Por eso yo le puse ahí un corchetito, ¿no es cierto? No sé si todos lo tienen ahí, ¿lo ven? ¿Ya? Le puse ahí resumen. Entonces el próximo viernes, si Dios así lo quiere, el viernes 3, sí, viernes 3, hacemos las preguntas de la hojita 8, 9, 10, y ya nos estarían quedando después las fiestas de otoño y nada más. Eso es todo. Y se termina el estudio bíblico. ¿Alguna pregunta, mi amada hermana Sonia, mi amada hermana Miriam, mi amada hermana Natalia, mi amado hermano Enrique? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿O algo que tengan que acotar, alguna acotación? Hermano Rudy, con esta explicación aquí está todo el plan del Señor y su redención, todo. Amén, pues. Amén, pues hermana Todo, querida, ahí todo está todo. Por completísimo. eso le puse el resumen. Sí, está todo Claro. el plan divino del Señor. Qué En las 4 fantástico, primeras hermano, fiestas leerlo. de primavera. Sí, está todo su plan. Claro, ahí está todo, ¿eh? Qué hermoso. Está todo el Sí. explicación. Por eso le puse una llavecita y le puse ahí resumen. Eso es un resumen de todo lo que comenzamos a ver, ¿no es cierto?, en la explicación de las 4 primeras fiestas de primavera. Muy bien, hermana Miriam, su Todo claro, acotación, hermano. excelente. No sé, hermano Enrique, hermana Sonia, hermana Natalia, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Tenemos casi justo una hora. Yo ninguna, hermano Rudy, todo súper claro de las 4 fiestas de primavera. Ya, hermana Natalia. En realidad está todo clarito ahí.
pero es solamente para ir haciendo, ¿no es cierto?, algunas explicaciones breves, algunos comentarios que tengo que hacerle, por si algo no se entiende, pero es muy sencillito, muy facilito, nada complicado. En el La fondo es eso lo que dijo la hermana Miriam. La próxima semana, hermano Rudy, si Dios quiere, serían las preguntas. Las preguntas de la página 8, 9 y 10. Ya. Las preguntas, ¿no es cierto? Sí, yo voy por segmento, por trazo, porque aquí este estudio, a diferencia de la primera parte, que eran 7 hojitas, que ahí había como un resumen, un compendio nomás, de qué se trataba la fiesta. Y eso nos sirvió de base para que al hacer este segundo estudio, ¿no es cierto?, no nos perdamos tanto, no andemos tan perdidos. ¿Y qué es esa cuestión del Bikurim, de Shavuot, de qué se trata? Para que no nos pase eso, ¿no es cierto? Hicimos esa primera parte que nos sirvió de base para que en esta segunda parte, ¿no es cierto?, que es un poquito más densa, más larga, más pesada, ya entendiéramos bien de qué se trata, ¿no es cierto?, que las fiestas del Señor tienen que ver con todo el plan de redención divino para la raza humana. Bien, no sé, hermana Natalia, hermano Enrique, hermanita Sonia, hermana Miriam, ¿alguna consulta, alguna acotación más? El próximo viernes, como les digo, vamos a hacer las preguntitas, que yo las tomo de ahí mismo, las preguntas muy fáciles, muy sencillitas, las tomo de ahí mismo, para que ustedes, ¿no es cierto?, todos nos saquemos puros 7, porque la idea no es para ver quién sabe más y quién sabe menos, no, es para ver cuánto hemos aprendido de este tema, ¿no es cierto?, que es muy bonito, ¿no es cierto?, las famosas fiestas del Señor, fiestas de Yahweh. Bien, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor. Les recuerdo, ¿no es cierto?, siempre los aviso, muy necesario. Hoy día, en la madrugada, el día domingo, tenemos la oración, ¿ya? Los hermanos que oran de 11 a 12 de la noche y así. Muy importante lo que estamos haciendo, el trabajo espiritual. Estamos orando en la madrugada, hermanos queridos, hermanas queridas, ¿ya? Casi son más las hermanas que oran que los hermanos. Una horita, ¿ya? Pero esa horita es muy importante delante del Señor, porque terminamos, ¿no es cierto?, una semana en victoria y le damos, y con esa oración, ¿no es cierto?, que hacemos, le entregamos nuestra vida, nuestro corazón, para que esta semana el Señor nos bendiga, por supuesto, también. Luego al día domingo, ¿no es cierto?, a las mismas 20 horas, tenemos nuestra reunión dominical, todos los hermanos y hermanas que por ese motivo no se pueden congregar, o si se congregan, como nuestra amada hermana Miriam, ¿no es cierto?, ya, y quieren repetirse el plato, también participan con nosotros, por supuesto, bienvenidos, bienvenidas, claro que sí, ¿ya? Y les recuerdo que este martes 31 de mayo, el último día, tenemos ayuno entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Lo principal del ayuno no es dejar de comer. Lo principal del ayuno es la comunión con Dios, la relación con Dios a través de la oración y a través de su palabra. Eso es muy importante entenderlo, porque si usted le da hambre, sírvase un yogur, una fruta, algo liviano, no hay problema, ¿ya? Porque lo principal del ayuno no es dejar la comida, ¿ya? Como lo estudiamos ahí en Isaías capítulo 58. El verdadero ayuno que Dios quiere, un corazón contrito, humillado, quebrantado, etcétera, 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 ¿ya? Ahora, claro, si podemos dejar de comer, nos hace un beneficio tremendo a nuestro cuerpo físico, a nuestro organismo. Dejar de comer un día completo nos hace muy bien, excelente, ¿ya? Así que por lo tanto es recomendable, pero si alguien no puede o está tomando remedios, pastillas, qué sé yo, cosas así, hágalo, no hay problema. Pero lo principal que no debemos hacer es desconectarnos de la comunión con el Señor, a través de la oración, ¿no es cierto? Y a través de la lectura de la palabra. Bueno, se pueden escuchar alabanzas, predicaciones, claro que sí, pero principalmente algo íntimo, ¿ya? Orar al Señor y leer la Biblia, por supuesto, claro que sí, ¿ya? Esos son los avisos. Bien, pues, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, que Dios les bendiga. Vamos a tener una pequeña oración para terminar. Bendito Dios y Padre amado, celestial, santificado sea tu glorioso nombre, Padre. Te damos las infinitas gracias, Señor, por ser tan bueno, por bendecirnos, por amarnos y por cuidarnos, por estar con nosotros, por ayudarnos a vivir como hijos de Dios y hacer siempre tu voluntad. Muchas gracias, Rey del Cielo, te damos por este momento, por ir aprendiendo cada día más un poquito de estas fiestas tan hermosas, Señor, todo lo que tú le diste a tu amado pueblo Israel y todo lo que significa en la obra de redención que nuestro amado Señor Jesucristo compró para nosotros en la cruz del Calvario hasta que Él nos venga a buscar. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre eterno, te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir
Eternamente agradecidos, Señor, de tu amor, tu gracia y tu misericordia, y todo lo que nos has dado en este lindo día. Bendice a cada uno de mis amadas hermanas, mis amados hermanos, en la oración, Dios mío, en esta madrugada. Bendícenos, ayúdanos, y muchas gracias por todo lo que nos brindas cada día. Oramos, Padre, dándote la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Mi amada hermana Miriam, mi amado hermano Enrique, mi amada hermana Sonia, mi amada hermana Natalie, mi amada hermana Natalia. Un abrazo y Dios les guarde. Bendiciones.